Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendice. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos meditando la palabra de Dios, recibiendo la enseñanza. En un momento el pastor estará con nosotros. Y vamos a iniciar, hermanos. Le pido, por favor, si puede abrir su Biblia en Isaías capítulo 26. Y vamos a leer de los versículos 1 al 4. Isaías 26, del 1 al 4. Y dice la palabra: en aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salud puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Hermanos, dice el Señor que Él guarda en una paz que es completa, una paz que es en todas las áreas de nuestra vida. Y damos la gloria al Señor también en Isaías, ahí mismo, pero ahora en el capítulo 40. El versículo 28 al 31 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al Señor por su palabra. Dice hace rato en el capítulo 26 que leímos, hace un momento, que ese cantar, ese cántico será entonado en ese tiempo, y dice: fuerte ciudad tenemos. Dios puso su salvación por muro y antemuro. Eso es lo que Dios está haciendo, hermano. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y entonces Él nos dice cómo debemos estar en este tiempo. Porque Él nos guardará, Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento, dice, en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Damos la gloria y la alabanza al Señor, porque en Él tenemos nuevas fuerzas, mis hermanos, para continuar alabando y adorando y exaltando a nuestro Dios y dándole gracias siempre en todo. Así es que, hermano, tenemos un Dios que es maravilloso. Maravilloso es nuestro Dios. Así es que vamos a adorarle en este momento. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, bendito Dios. Eres maravilloso por siempre. Gloria a ti. Con tu amor.
que nos lleva hacia ti, Señor, para saber que cuando aguardamos en ti, Señor, tú renuevas todo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche se ha renovado nuestro entendimiento con la verdad de tu palabra, Señor. Bendito Dios, que en la alabanza, Padre, donde tú habitas, podamos experimentar, Señor, esas nuevas fuerzas, Padre. Es la vida en el Espíritu, Señor. Sea tu Espíritu revelando tu palabra, Señor. Amén, hermano, en el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos
fuerte confianza, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria, Señor. Buenas noches, amados hermanos. Qué bendiciones poder vernos un tiempo más. Vamos a orar para poder entrar a la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, por los días que tú nos estás permitiendo vivir, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tus maravillas. Aleluya. Gracias, amado Dios, porque eres bueno y siempre vas a mostrar tu grandeza, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, en este tiempo que estamos viviendo cosas tan difíciles, una de las cosas que se están viendo mucho entre las personas son las relaciones humanas. Es decir, fíjese lo que está pasando. Muchos hermanos han dejado sus hogares. Y bueno, ¿qué es lo que hace Dios, amados hermanos? Pues Dios siempre va a estar buscando que su pueblo camine en el orden que Él está pidiendo. Mire, vamos al Salmo 50 y versículo número 23. ¿Qué acabamos de hacer, hermano? Acabamos de cantar. ¿Por qué le cantamos? Yo le he enseñado, hermano, que cuando cantamos estamos rindiendo nuestro razonamiento. Mire, cuando Adán y Eva pecaron, que desobedecieron a Dios, la mente humana se corrompió. El alma se corrompió, hermanos. Y al corromperse, ¿cómo cree que empezaron a darse las relaciones entre la humanidad? Y dice el Salmo 50 y versículo número 23, el que sacrifica alabanza me honrará. Aleluya. Está diciendo el que aún está pasando cosas difíciles, pero aún así me alaba, me va a honrar. Estamos honrando a Dios. Pero fíjese cómo dice la segunda parte de este versículo, y al que ordenare su camino. Hermano, Dios está hablando de ordenar nuestro camino. Al que ordenare su camino, dice, le mostraré la salvación de Dios. En la versión 9 dice, le mostraré mi salud. La palabra salud, hermano, tiene que hablar y habla de salvación, pero también, hermano, la palabra salud, hermano, es aquella sanidad que tenemos en nuestro vivir, pero también esa salud que tenemos en nuestras relaciones humanas. Hermano, por estos tiempos de confinamiento, de enfermedad y de tantas cosas, las relaciones entre uno y otro parece que se están deteriorando, hermano. Y bueno, todos los jueves estamos hablando de fe, hermano. No hemos terminado lo que es la doctrina de fe. Y amado hermano, te lo vuelvo a decir, iglesia, se los vuelvo a decir. No vamos a ir así, hermano, tal cual está. ¿Sabes por qué? Porque le estamos pidiendo a Dios dirección. Si estamos hablando de fe, ¿cómo se manifiesta nuestra fe? Y hermano, nuestra fe se manifiesta cuando tenemos buenas relaciones con otros. Fíjate cómo dice,
al que ordenare su camino. ¿Cómo se ordena nuestro caminar? Solamente, hermano, con la palabra de Dios. Sí, Señor. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a poner orden en nuestra vida, hermano, es decir, ¿cómo estamos? Yo les quiero hacer una pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta en esta noche. Voy a hablar en forma personal. Discúlpenme si a veces les hablo de tú. No es mi intención. Es para hacer una pregunta directa. A ver, iglesia, si hoy viniera Dios a recoger tu alma, dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo va a la tierra y el alma, hermano. Si hoy vienen a pedir tu alma, hermano, ¿cómo estás en tus relaciones con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus familiares? ¿Cómo estás? ¿Tú consideras que tienes buena relación con todos los que te rodean? Si hoy viniera Dios a pedir tu alma, es decir, si ya te murieras hoy, ¿cómo está tu relación con los demás? ¿Estás bien, hermano? Te dejo pensar porque, hermano, ¿para qué crees que es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo nos tiene que ayudar a ser mejores personas, hermano. Aleluya, Señor. Amén. Mejores cristianos, mejores padres, mejores hermanos, mejores primos, mejores sobrinos, mejores tíos. Todo lo mejor, hermano. Por eso estoy comenzando con esto, que Dios está dirigiendo al que ordenare su camino. ¿Qué quiere decir? Que tu camino esté en orden. Y te vuelvo a preguntar, porque tenemos que meditar. Si hoy viniera Dios a pedir tu alma, ¿tienes alguien con quien arreglar cosas? ¿Alguna ofensa? ¿Alguna lastimadura? Hermanos, porque dice la palabra, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Hasta dónde llega el que seamos salvos? El ser salvos también quiere decir que seamos sanos en la fe. Y si vamos a ser sanos en la fe, también vamos a tener sanidad en nuestras relaciones con los demás. A ver, varón, ¿cómo estás con tu esposa? Si hoy viniera el Señor a recogerte, a recoger tu alma, hermano, ¿ya estás listo? ¿Tienes buenas relaciones con todos? ¿No le debes a nadie nada? ¿Verdad? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Y bueno, hermano, vamos a ver qué es lo que Dios, cómo nos guía con su palabra. Salmo 133. Mira lo que dice el Salmo 133. Mira la figura, hermano, de lo que es una iglesia sana. Una familia sana, una sociedad sana, hermanos. ¿Y sana en qué aspecto? En nuestras relaciones, hermano, en cómo nos llevamos. Dice el Salmo 133, estoy trabajando en esta noche con la versión 60, hermano. Ahorita voy a estar leyendo otros con la versión 9. Dice aquí en la versión 60, el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es como el buen óleo, dice la Biblia, sobre la cabeza,
el cual, fíjate bien, dice que es como un óleo sobre la cabeza, el cual desciende. Cuando alguien lo ungían, el aceite caía en la cabeza, pero ¿qué crees que iba pasando con el aceite? Iba bajando. Y entonces dice, el cual desciende sobre la barba, ¿verdad? La barba de Aarón. Fíjate por qué menciona algunos personajes de la Biblia como Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Por qué habla de las vestiduras? Porque la Biblia está hablando espiritualmente acerca de cosas importantes, hermano. Pero ¿dónde nace todo? En tener una armonía entre hermanos. 3. Como el rocío de Hermón, ¿verdad? Es ese rocío. ¿Cuándo cae el rocío, mi hermano? No cae a las 12 del día, no cae en la tarde. Fíjate que el rocío es cuando ya viene la madrugada, se oscurece y está por amanecer, hermano. Empieza a caer como una brisita, hermano, como aquello, hermano, y dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, cuando Dios quiere que pongamos atención en algo, vamos a ponerlo, hermano. ¿Por qué? Porque esto es sano, hermano. Porque esto nos va a ayudar, hermano, a que pongamos atención. Fíjate, te voy a describir algunas cosas que son importantes, hermano, aquí en la palabra. Vamos a este salmo, por favor, para que tú lo veas con detenimiento. Dice la palabra, hermano. Vuelve a leer el 133, porque te voy a ir explicando lo que significa en nuestros días esto, hermano. Y dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué, hermano? Habitar. La palabra habitar es relacionarse, vivir. Yo te dije dónde empezó el problema, hermano. El problema empezó cuando Adán y Eva desobedecieron y pecaron, hermano. Imagínate, ellos no tenían pecado. ¿Qué crees? Adán y Eva no dormían. Eran perfectos, hermano. No tenían sueño. No sudaban. No se cansaban. Hermano, eran perfectos. Tan perfectos es que andaban desnudos. Porque no había pecado en ellos. Pero vino una serpiente, hermano. Y entonces, ¿a quién tentó? A Eva. Y aquí aprendemos muchas cosas, hermano. Pues, ¿por qué estaba sola Eva? Si Dios se la había llevado a Adán para que estuviera al pendiente de ella, ¿por qué el enemigo llegó con ella? Pues porque estaba sola, hermano. Entonces, vamos a aprender muchas cosas de todo esto. Y dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Y terminando con el ejemplo de Adán, hermano, ¿qué pasó con esta serpiente? Empieza a tener una conversación con Eva, donde le hace pensar, donde le hace razonar. Ella no pensaba ni razonaba así, hermano. Pero llegó la tentación, llegó la seducción, hermano, y la hizo pensar. Así es el diablo. El diablo te hace pensar. El diablo te hace que tú razones para después tomar decisiones. Hay un pasaje muy importante, Proverbios 4:23. Te lo voy a decir de memoria. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y no se refiere a el músculo que bombea sangre. Sí lo debemos de cuidar, pero no se refiere a ese corazón, se refiere al corazón de tu alma, donde están tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Y entonces viene el diablo, hermano, así como llegó con Eva,
y te quiere hacer razonar, pensar cosas que te empiezan a sacar fuera de la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios según este Salmo 133? Que los hermanos estén habitando juntos en armonía. ¿Qué es la palabra armonía? Dice la palabra que estén en paz. Que tengan la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, dice la Biblia, en Cristo Jesús. Entonces, iglesia, fíjate bien, dice el Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la paz de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué eres cristiano, mi hermano? Porque te hablaron del Evangelio, ¿verdad? Porque creíste en Cristo. Dios, para creer en Cristo, puso en ti una medida de fe. Por eso creíste. Pero fíjate cuál es la indicación de Dios. Y más para estos tiempos que estamos viviendo. Hermano, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Hay armonía en tu casa, hermano? ¿Está la armonía completa de Cristo Jesús ahí entre los miembros de la familia? Hermano, ¿verdad? Llama la atención, hermano, por qué hoy en día se están separando las familias, por qué se están yendo los varones de su casa, hermano. Y yo quiero que me entiendas, no estamos juzgando, hermano, es una inquietud, algo que está sucediendo ya muy frecuente, hermano. Y es donde debemos poner atención. Entonces, ¿estamos en la paz de Cristo Jesús? Muy bien. Entonces, si estamos en la paz, dice el Señor, habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, fíjate bien las figuras que vamos a poner. Versículo 2. Es como el buen óleo. Hermano, ¿quién es el óleo? El Espíritu Santo. Ahí subraya en el versículo 2 óleo. El óleo es el Espíritu Santo. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, hermano. Fíjate que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Cuando Jesús se fue a bautizar, tú dices, ¿por qué Jesús se bautizó si él no tenía pecado? ¿Sabes por qué se bautizó? Para darnos ejemplo, hermano. Que el que reconocía a Dios tenía que bautizarse. El que reconocía a Cristo tenía que bautizarse. Y bueno, está Juan el Bautista ahí predicando, hermano, en el Jordán, y está hablándole a la gente, y en eso llega Jesús, hermano. Esto tú lo puedes ver en los evangelios, hermano. Y entonces, hermano, Juan le dice, pero tú eres el que me tiene que bautizar, no yo. Y Jesús le dice, tenemos que hacer que se cumpla la palabra. ¿Qué está diciendo? Tenemos que obedecer. Amado hermano, y entonces Jesús se bautiza. Y cuando sale de las aguas, hermano, dice la Biblia que se abrieron los cielos, hermano, y bajó, fíjate, como una figura de paloma. Y se posó sobre él. ¿Por qué una paloma, hermano? Aquí en el Salmo 133 habla del buen óleo, el Espíritu Santo. ¿Por qué en los evangelios habla de esa paloma que desciende? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es como una paloma, la figura de una paloma, no que sea el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo es la paloma? Es el único ser vivo que no tiene vesícula. Todo el reino animal, todos los animales, todos tienen vesícula. Pero el único de todo el reino animal que no tiene vesícula es la paloma. ¿Y por qué? Porque fíjate que la paloma no se enoja. ¿Tú has visto cuando una paloma ataca a un ser humano? No.
¿Por qué descendió esa paloma, hermano? Porque esa paloma nos habla de que así en la figura, hermano, así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede entristecer, contristar. ¿Quién lo contrista? Nosotros. Pero Él no se enoja y prefiere retirarse cuando nosotros hacemos algo que no es correcto. A ver, cuando peleamos entre familia, cuando discutimos entre familia, cuando nos enojamos, ¿tú crees que el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu? Se contrista. Por eso nos sentimos contristados. Y cuando tú tienes una mala relación con alguien, sea quien sea, el Espíritu va a venir a contristarte. Aquí en el Salmo 133 dice que es el buen óleo. ¿De dónde descendió? Te estoy explicando lo que pasó, hermano. Porque primero descendió sobre Cristo, hermano. Lo ungió. Dice la Biblia que lo ungió, hermano. Él es la cabeza de la iglesia. Y si la cabeza de la iglesia es Cristo y el Espíritu Santo lo ungió, hermano, fíjate, ese aceite está sobre la cabeza que es Cristo, pero no se queda ahí el aceite. ¿Dónde baja? Dice que baja a la barba, hermano. Y dice que es la barba de Aarón. ¿De qué me está hablando, hermanos? Está hablando de aquellos varones que están siendo llamados al sacerdocio y que tienen un ministerio que desarrollar aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y entonces dice que ese aceite primero bajó en la cabeza, que es Cristo, descendió a la cabeza y luego bajó ¿a dónde, hermano? A la barba. ¿De qué habla la barba? De todos aquellos varones, pastores, fíjate bien, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que Él ha levantado y que también tiene que venir está cayendo la unción, hermano. ¿Y qué nos toca hacer, hermano, a estos varones que representamos el sacerdocio, hermano? Ahora, ¿te das cuenta que el aceite no se queda ahí? Dice que baja primero a la cabeza, después a la barba. Está hablando de todos aquellos que tienen una función en el ministerio, el sacerdocio. Y luego dice que baja en las vestiduras, hermano. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué y a quién le ordenó el Señor que le pusieran vestiduras? A ver, acuérdate en el Éxodo, iglesia. ¿A quién le tenían que poner unas vestiduras? A los sacerdotes y a los levitas. Entonces, ¿de qué habla las vestiduras? De toda la iglesia que presta un servicio a Dios, hermano. Ahora, ¿cómo estamos prestando un servicio? ¿Cómo estoy yo como pastor? Hermano, si tenemos malas relaciones con nuestra familia. Ups. Fíjate, estamos sirviendo en la iglesia y estoy enojado con mi hermano. Estoy sirviendo en la iglesia y estoy enojado con mi esposo, estoy enojada con mi esposa. Tuvimos un conflicto y no lo hemos arreglado. ¿Te das cuenta? Hermano, estos tiempos de enseñanza son para eso también, para que podamos inquirir en aquellas áreas donde nosotros no estamos caminando bien y corregir, dice la Biblia, al que ordenare su camino. Amén, Señor. ¿Qué es ordenar? Poner en orden con la palabra de Dios. Aleluya. Fue lo que te leí en el Salmo 50 y versículo número 23, iglesia. Amén. Entonces, el buen óleo es el Espíritu Santo que desciende sobre Cristo. Cristo, fíjate, levanta varones, hermano, que representa esa barba
Pero el aceite no se queda ahí, baja las vestiduras y dice que baja hasta abajo, hermano. El borde de las vestiduras. Fíjate todo lo que abarca. Es el cuerpo de Cristo. Aleluya, Señor. ¿Y quiénes estamos llamados a servir? Todos, iglesia. Todos, hermano. Pero yo pregunto, hermano, ¿cómo están nuestras relaciones? Dios pregunta en esta noche, ¿cómo está tu relación? Si hoy vienen a pedir tu alma, ¿estás en paz con tu esposo? ¿Estás en paz con tu esposa? ¿Estás en paz con tus hermanos? ¿Estás en paz con tu familia? ¿Estás en paz con tus vecinos? Porque somos parte del cuerpo de Cristo, hermano. Efesios capítulo 5, fíjate bien, vamos a mirar algunos detalles que son importantes, hermano. Efesios capítulo 5. Hermano, Cristo, ¿por quién viene? Vamos a poner esto como un ejemplo. Si hoy vinieran a pedir tu alma, hermano, ¿no crees que debemos ordenar nuestro camino? ¿A quién le tienes que ofrecer una disculpa? ¿Con quién tienes que poner en orden las relaciones? Efesios capítulo 5 y versículo número 27. Fíjate lo que habla la palabra. Dice, a fin de presentársela, está hablando de la iglesia, ¿verdad? Aquí en Efesios habla de una figura del esposo, la esposa, así como es Cristo con la iglesia. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia. ¿Qué tipo de iglesia? Gloriosa. La palabra gloriosa quiere decir que contenga la gloria de Dios, esa iglesia. Que no tuviese mancha. Yo creo que habla del pecado. Y luego dice, ni arruga. Gloria a Dios. ¿Tú has visto una ropa arrugada? ¿Se ve bien? No. Y dice, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de la iglesia. Y cuando habla de la palabra arruga, está hablando, hermano, cuando tenemos una discordia con alguien. Cuando tuvimos una discusión, cuando tuvimos lo que haya sido, hermano. Pero esa arruga quiere decir que no se han resuelto las cosas. Yo te voy a poner un ejemplo para que tú lo puedas ver, ¿verdad? Y con esto me puedas decir, hermano, fíjate bien, aquí tengo una hoja, hermano, donde tengo cosas escritas importantes, mira, yo la voy a arrugar. ¿Qué pasa cuando nos enojamos con alguien? Cuando discutimos con alguien. Hermano, pasa eso. Mira, quedan arrugas. ¿Y qué crees? Esta hoja ya no es la misma. Ya tiene muchas arrugas. ¿Cuál sería una opción? Hermano, pues yo creo que si tuviéramos una plancha con calor, plancharla a ver si se le quitan las arrugas, ¿no? O ver, pero ¿qué crees? Ya le quedaron arrugas a esta hoja. Hermano, las arrugas en este pasaje habla de malas relaciones y está hablando de que ya somos de Cristo. Ahora, Cristo viene por una iglesia que no va a tener arrugas, es decir, va a cuidar sus relaciones con todo mundo. Si ofendió, va a ofrecer disculpas. Amén. Hermano, ¿cuántas veces alguien te ha dejado de hablar y tú desconoces por qué te dejó de hablar? A lo mejor le ofendiste.
Pero es necesario. Dice la palabra que cuando Cristo venga, Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia que no tenga, que sea gloriosa, hermano, que no tenga mancha, pero dice ni arrugas. Las arrugas en este pasaje en la Biblia habla de malas relaciones. A ver, iglesia, ¿a quién no has perdonado? ¿Con quién sigues enojado? ¿Con quién estás a disgusto? Porque Dios quiere que ordenemos nuestro camino. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios es muy clara? Ahora, ¿qué nos toca hacer a los que tenemos a Cristo Jesús? Fíjate bien, estamos hablando de cristianos que tienen una fe en donde Dios puso esa medida de fe para realizar un servicio, un ministerio, hermano, y entonces estamos sirviendo a Cristo, pero ¿cómo están nuestras relaciones, hermano? Romanos capítulo 12. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12 y vamos a poner atención, iglesia, en todo esto. ¿Tú cómo crees que debe ser la conducta de un cristiano? ¿Verdad? Y vamos a partir del amor, hermanos. Vamos a Romanos 12, desde el versículo número 9. Voy a leer con mucho detenimiento, iglesia. Dice, el amor sea sin fingimiento. El amor no se puede fingir, hermano. ¿Por qué? Porque está hablando del verdadero amor, que es el amor de Cristo. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Sabes cuál es el amor fraternal? El que tenemos entre hermanos. Hermanos en una familia, pues también somos hermanos en Cristo en la iglesia, hermano, y dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Sabes qué quiere decir la palabra bendecir? Bendecir es hablar bien de otro, hermano. Hablar bien de esa persona. Ah, pastor, pero es que hizo y deshizo. Hermano, ¿eres de Cristo? ¿Tienes fe? ¿Cómo debemos de vivir? Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. La palabra maldecir es hablar mal de alguien. ¿Cuánto tenemos que ordenar nuestro camino, hermano? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 16. Unánimes entre vosotros, fíjate bien, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Cuidado con la altivez. ¿Sabes qué hace la altivez? Hace que rompamos relaciones. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 17. Fíjate cómo se va acercando más. Hermano, estos son detalles de los que la Biblia nos enseña cómo debemos ordenar nuestro caminar. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Cuántas veces decimos, me la hizo, me la paga? Hermano, no paguemos mal por mal. Dice la Biblia, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aleluya. 8. Este versículo es el que quiere Dios que pongamos atención, pero yo te tuve que leer el contexto. Si es posible, 18. el 18, en cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén, Señor. Fíjate que la palabra paz se traduce estar en armonía. ¿Sabes quién produce la armonía? Cristo Jesús.
Hermano precioso, cuando alguien te haya ofendido, dice la palabra, ve con tu hermano y ponte a cuentas con él. Fíjate, dice, para aquellos que llevan su ofrenda al altar, antes de que entregues tu ofrenda, si tienes algo con tu hermano, ponte a cuentas. Fíjate cómo Dios nos habla del orden que debemos de tener en nuestra vida, hermano. ¿Cuántas veces estamos enojados y así estamos sirviendo en la iglesia? No tenemos buenas relaciones con otros y así estamos, hermano. Y si vienen a pedir tu alma, ¿qué cuentas le vas a entregar a Dios? 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuidado con vengarnos, hermano. A veces una actitud que tomamos es una venganza, hermano. El dejar de hablarle a alguien es como una venganza. Y Dios no quiere eso, hermano. 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, fíjate lo que Dios te dice, hermano. Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tenemos que hacer? Dale de comer. ¿Tú le estás dando de comer a tu enemigo? Alguien diría, no, ¿cómo cree que le voy a dar de comer si me hizo? Hermano, la Biblia dice, al que ordenare su camino, yo le mostraré mi salud, mi salvación. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Fíjate cómo Dios quiere que actuemos cuando se presenta un enemigo en nuestra vida. 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es fe. Esto es fe, hermano. Tu fe se demuestra, hermano, en las actitudes que tenemos. Amén. Gloria a Dios. Señor. Hermano, te voy a dar el por qué estoy hablándote de todo esto. Dios nos habla, hermano. Él utiliza todas las formas que Él quiera. Mira, Dios nos habla a través de sueños. Y dice la Biblia en Job que de 3 maneras habla Dios. En sueños, cuando el hombre empieza a conciliar su dormir, hermano. Hermano, Dios utiliza formas para hablar. Y te voy a decir, hermano, tuve un sueño. Soñé, hermano, que entraba yo a una funeraria, hermano. Y que yo veía un féretro, hermano, con muchas flores encima, coronas, muchas coronas, hermano, que la gente había llegado. Pero yo veía entrar a un amigo que yo tuve en la juventud, que lo aprecié mucho y lo sigo apreciando mucho, ¿verdad? Pero que él entraba y en cuanto él entraba, yo oía la voz de Dios que venía de arriba, hermano, y decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, y cuando desperté le dije, Dios, ¿qué quiere decir este sueño? Hermano, no esperemos que llegue la muerte o que llegue una enfermedad de muerte para poder, hermano, estar en paz con los demás.
Y te voy a decir otras cosas que yo veía en el sueño. Yo veía tantas flores, hermano. Pero te voy a decir lo que a veces pasa cuando nosotros vamos a un funeral y llevamos flores, hermano. ¿Sabes que las flores se deben dar a la persona cuando tiene vida? Hermano, si yo le llevo flores a un muerto, ¿qué me va a decir el muerto? Un día escuché a un pastor, hermano, y yo me quedé meditando mucho y dije, wow, ¿qué le mostraste a este pastor, verdad? Y estaba diciendo que cuando alguien lleva coronas y flores grandes, dice, es porque quieren callar su conciencia. Porque lo que no hicieron en vida con esa persona, lo quieren hacer ahí cuando ya está el féretro. Y yo dije, oh, iglesia, Dios quiere que tengamos buenas relaciones, porque somos de Cristo, hermano. Si te toca pedir perdón, ve y pide perdón. Si ofendiste, dile a tu hermano, por favor, perdóname, reconozco que te ofendí. Si tú fuiste ofendido, también haz lo que dice la Biblia. Ponte a cuentas con tu hermano. Dice la Biblia en el versículo 18, escucha bien el mensaje de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, hermano, depende de nosotros, estar en paz con todos los hombres. El Señor. ¿Cuántas veces decimos que venga él, que venga ella y que me pida perdón? Hermano, y si Dios te dice ve y pide perdón tú. Mira, una ocasión vivíamos en una colonia donde son muchas casas iguales, ¿verdad? Se me fue el nombre, ¿cómo se le llama cuando unas casas eran dúplex, pero me refiero a que una unidad habitacional, ahí vivíamos, hermano, y entonces era la misma entrada para 4 casas. Y siempre, hermano, teníamos buenas relaciones con todos. Pero el vecino de abajo, ¿qué crees? Entró a trabajar al gobierno del Estado de México y hoy, hermano, empezó a ganar mucho dinero. Traía un carrazo y todo eso. Y nosotros decíamos, qué bueno que le está yendo bien. Pero él se empezó a sentir muy inflado, hermano, y se creía, hermano. Y un día, hermano, él nos ofendió de una manera muy fuerte. Era de esas personas, hermano, que pues se convierten en altaneras. No te voy a decir más. Pero ¿sabes qué? Nos ofendió, me ofendió, hermano. Y entonces procuraba yo no verlo, encontrármelo. Pero yo ya estaba predicando la palabra, hermano. Y cuando tú eres de Cristo, tienes que oír la voz de Dios. Y entonces, ¿qué crees? De repente, hermano, le quitan el trabajo. Y, hermano, le quitaron todas las prestaciones. Tuvo que vender su carro. Hermano. Se quedó pobre. Gloria a Dios. Alguien diría, ¡ay, qué bueno, se lo merece! No, mi hermano. Yo sentía mucha compasión por él. Y Dios me dijo, ¿te ofendió, verdad? Y le dije, sí, Señor, tú sabes. Y empecé a llorar, ¿verdad? Pero me dijo el Señor, muy bien, llévale de comer. ¿Tú lo harías? ¿Le llevarías de comer al que te ofendió, hermano? Fíjate lo que dice la Biblia. Si tu enemigo tuviere hambre, completa conmigo, como dice el versículo 20, hermanos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Uy. Si tuviere sed, dale de beber. Uy. Pues haciendo esto. Y el Señor solamente me preguntó en esa ocasión, ¿me amas? Sí, Señor. Haz lo que yo te digo. Hermano,
para corregir esas arrugas de las que habla la Biblia, esas malas relaciones, se necesita ser humildes. No puede haber altivez en tu corazón. Y hermano, tienes que humillarte y tienes que reconocer a Cristo, tienes que reconocer su palabra y tienes que dar el paso de obediencia. Y hermano, ¿qué crees? Yo me acuerdo. Y me dijo el Señor, le vas a llevar de comer y le vas a llevar una despensa. Gloria a Dios. Y me dijo el Señor fue muy claro, me dijo, pero quiero una despensa grande, como si fuera para ti. Está bien, Señor. Y fui, hermano, armé la despensa y fui y le llevé de comer. Hermano, Él nunca me ofreció una disculpa. Jamás. Pero ¿cómo crees que me quedé? En paz, iglesia. ¿Qué crees? Él volvió a tener trabajo y le empezó a ir muy bien otra vez. Pero se fue y abandonó a su esposa. Pero ¿sabes yo cómo me quedé, hermano? En paz. Dice la Biblia, en cuanto dependa de ti estar en paz con los demás. La palabra paz, tradúcela como dice el Salmo 133. Hermano, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra armonía, amado hermano, tiene que ver con una relación de paz, aunque te hayan ofendido. Con una relación en la que hay concordia. ¿Por qué concordia, hermano? Porque concordamos en que tenemos al mismo Señor. Y debemos amarnos y perdonarnos. ¿Y sabes qué quiere decir armonía? Un pueblo que tiene un entendimiento muy alto de lo que es la palabra de Dios. Iglesia, ¿tienes alguien con quien arreglar arrugas? Hermano, ya te dije hace rato, mira lo que hice, este papel, ¿y qué fue lo que pasó, hermano? Le quedan un montón de arrugas y dices, ¿cómo le hago para que ya se vea bonito? Hermano, ¿qué crees? Solo Cristo puede ayudarnos. Aleluya. Fíjate, ¿dónde desciende el óleo? En la cabeza. ¿Quién es tu cabeza? Cristo. Y luego baja, ¿a dónde debe de bajar? A los que tenemos un ministerio, hermano, y que servimos a Cristo. Iglesia hermosa, si alguna vez te has sentido ofendido por mí, yo quiero que me perdones. Te ofrezco una disculpa. Si cuando he tenido que predicar, ¿verdad?, te has sentido ofendido por algún ejemplo, por alguna pasaje, no, lo que sea, hermano. Pero si te sentiste ofendido, yo te ofrezco una disculpa. Quiero pedirte perdón. Mi intención no es ofender, pero lo hago por lo que Dios me mostró y quiero ser obediente. Si el Señor tuviera que llamar tu alma hoy, ¿estás bien con todos? ¿No hay arrugas? ¿Ya leíste, hermano, Romanos capítulo 12, lo que nos dice la palabra de Dios, hermano? Y hay que poner atención. Hermano, hay que poner mucho cuidado, hermano, porque a veces decimos que nos cuesta trabajo perdonar. Acuérdate. Cuando te cueste trabajo perdonar, llévale esa emoción, entrégasela a Cristo y dile, Cristo, aquí está esta emoción que no me deja. Y Cristo, te la dejo aquí y a cambio dame tus emociones. Quiero perdonar. Efesios capítulo, hermano, 4. ¿De qué nos habla, hermano? ¿Te das cuenta que cuando hablamos de fe,
¿Cómo manifestamos la fe, hermanos? Se manifiesta en relación a Dios, pero también la fe se manifiesta en relación a los demás. Si tú tienes paz con Dios, debes de tener paz con todos los demás. Efesios capítulo 4. Gloria al Señor. Te voy a decir lo que dice el Salmo 133. Mira cómo dice la palabra. Vamos a ver desde el versículo número 7. Dice así la palabra. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿El don de quién, hermano? De Cristo. ¿Quién es el que nos dio la fe? ¿Quién es el que nos dio la gracia, hermano? Cristo. Dios a través de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gloria al Señor, porque Dios, Cristo nos dio dones, hermano. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Sabes que Cristo cuando murió descendió a los infiernos, hermano? Qué bendita labor fue la que hizo Cristo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, fíjate bien, constituyó a unos apóstoles. ¿Qué más, iglesia? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esos son los que están en la barba, hermano. Que Dios, Jesucristo, les dio esos dones, esos ministerios, hermano. Se le llama dones de ministerio, hermano. A fin de perfeccionar, fíjate, ¿para qué nos dio a algunos hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, amados hermanos. 14, iglesia. Para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Voy a regresar un poquito, perdón. Vamos a leer desde el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quiénes tenemos que llegar, hermano? Todos. Que lleguemos a la unidad de la fe. A ver, iglesia, te voy a decir, si tú estás enojado con alguien, ¿tienes unidad? No, no hay unidad. ¿Qué nos trae la unidad, hermano? La fe. La fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero si, hermano, tenemos a Cristo y hay arrugas como las que tiene esta hoja, malas relaciones, hermano, ¿hay unidad? No está funcionando la unidad. Hay que poner atención, iglesia. Voy a repetir, hermano, el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te voy a hacer una pregunta más. ¿Cristo está en ti? Amén. Amén. Muy bien. Si Cristo está en ti, ¿puedes perdonar a tu hermano? Amén. Sí, hermano. Aleluya. Si Cristo estaría viviendo en nuestros tiempos, ¿tú crees que Cristo perdonaría? Amén. Sí, hermano. Te voy a decir algo. No lo hagas con tus fuerzas. Hazlo en la gracia. Sí, Señor. En la gracia de Cristo tú puedes perdonar. Amén. Pero también puedes, hermano, corregir aquellas malas relaciones que tienes. Sí, Señor. Aleluya. Fíjate bien, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sabes por qué vienen las doctrinas y nos jalan? Hermano, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano,
en cuanto dependa de ti y de mí, tenemos que estar en paz con todos. Mira, muchas ocasiones, si tú no ofendiste, pero ponte a cuentas con tu hermano. Hermanos, ¿quién nos redimió? ¿Quién nos puso nombre? Ese Jesús que está en nosotros. Con esa fe, hermano, demos estos pasos. ¿A quién tienes que perdonar hoy? ¿A quién tienes que ofrecerle una disculpa? Un perdón. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Aleluya. Fíjate, ¿qué pasa cuando no reparamos, cuando no sanamos? Hermano, por eso pueden llegar los vientos de doctrina. Hermano, vamos a poner mucho cuidado. 15, sino que siguiendo la verdad en amor, hermano, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza, hermano? Esto es Cristo, hermano, de quien todo el cuerpo, acuérdate, las vestiduras, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué, iglesia? ¿Cuál amor? No el amor de ser humano. ¿Sabes por qué, hermano? El amor de nosotros es un amor egoísta. Y ese no, ese amor no. Es el amor de Cristo que ya está derramado en nosotros, hermanos. Hermano, ¿con quién tienes que corregir relaciones? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, iglesia. Solamente te voy a decir, hermano, ¿por qué hay malas relaciones? ¿Por qué vienen? ¿Dónde vienen, hermano? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que surgen las malas relaciones? Primera de Corintios, capítulo 3. Fíjate bien, hermano. Y vamos a poner atención, hermano. Por eso la encomienda de Dios. Eres una persona de fe, muy bien. Los que somos de fe, hermano, tenemos que vivir en el Espíritu. Ya no vivamos en la carne, mi hermano. Primera de Corintios, capítulo 3, hermano. Fíjate lo que Pablo tuvo que hacer, hermano. Tuvo que llegar a la iglesia de Corintios. ¿Sabes por qué? Porque no había buenas relaciones. Estaban peleándose entre la iglesia, hermano. Fíjate. Y estaban predicando y estaban sirviendo y estaban... Pero Pablo tuvo que llegar, hermano. Mira cómo dice el versículo 1 hasta el 3. Dice, 1 Corintios 3 del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Ay, hermano. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermano, ¿por qué existen las malas relaciones? Porque todavía está gobernando la carne. A ver. ¿Por qué pecó Eva? Porque se dejó influenciar por el diablo a través de la serpiente y le hizo actuar en sus pensamientos. Hermano, ya no le permitas a tus pensamientos gobernar. Porque cuando tú te dejas gobernar por tus pensamientos, por tus emociones, hermano, te estás dejando guiar por la carne. Y lo dice la Biblia. Sois carnales. ¿Y cómo es un carnal, hermano? ¿Verdad? El que tiene, fíjate bien,
celos, contiendas. Contiendas son pleitos, disensiones. ¿Qué es disensión? Cuando disentimos, sentimos cosas diferentes. Ahora, hermano, aquí nos está hablando, recuerda que Cristo ya llegó a ti, ¿verdad? Y cuando llegó a tu espíritu, hermano, tu espíritu es perfecto. Pero tu carne, tu alma, no. Y el alma tiene que aprender a someterse, hermano. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que andemos en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu que ya fue vivificado en ti a través de Cristo. Hermano, ¿y qué fruto debe haber del Espíritu de Cristo que ya está en ti, hermano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice la palabra. ¿Dónde está escrito esto, hermano? En Gálatas capítulo 5, versículo, hermano, búscalo, dice el versículo 16, vamos a verlo. Entonces, hermano, ¿por qué hay malas relaciones? Porque sigue gobernando la carne. Porque no hemos aprendido a andar en el Espíritu. ¿Cómo quiere Dios que nos movamos? Como cristianos espirituales, no, hermano, carnales. ¿Sabes cómo se define a un carnal? El que se deja guiar por el alma. ¿Has oído la palabra el hombre animal? No está diciendo una ofensa a la Biblia. Hay que entender bien que cuando dice el hombre animal, quiere decir el hombre que se deja guiar por su alma. Y como el alma no es perfecta, hermano, intervienen los pensamientos, las emociones, y por eso rompemos relaciones entre los cristianos. A ver, iglesia. Estamos hablando de fe. Y la fe de Jesucristo ya está en nosotros. ¿Cómo quiere Dios que nos movamos? Como espirituales, no como carnales. Recuerda, el carnal tiene celos, tiene contiendas. ¿Sí, hermano? Tiene disensiones. Dios ya no quiere que nos movamos así. Efesios capítulo 5, iglesia. Y versículo número, fíjate bien, ay, hermanos, perdón, te voy a mover. Es Gálatas capítulo, bueno, vamos a ver Gálatas capítulo 5 y 16. ¿Qué dice la palabra? Andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa, hermano? Andad, ¿qué dice, hermano? En el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Ve el versículo 17, porque la carne, está hablando del alma, codicia, que quiere decir pelea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Ve el versículo 18, más, ¿qué dice el Señor? Si sois guiados, ¿por quién? El Espíritu no está. Así está escrito, hermano. Si sois guiados, ¿por quién? Hermano, entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Quién nos debe de guiar? Hermano, hay que aprender esto. ¿Tienes rencor con alguien? Muévete en el Espíritu. No te dejes guiar por la carne. La carne te va a decir, no, te ofendieron, te lastimaron, te hicieron. Hermano, tú y yo ya no debemos ser de esos cristianos. Debemos ser aquellos cristianos que somos guiados, ¿por quién? Hermano, ¿y qué dice la palabra? ¿Estás aquí, iglesia? ¿Qué dice la palabra?
versículo 19. ¿No le das la gloria a Dios, iglesia? Aleluya, aleluya. ¿Cómo dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Voy a corregir la cita, hermano, porque esta cita de que estamos hablando es Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16, ¿verdad? Hasta lo que estamos leyendo. Yo te dije, ¿cómo comenzamos, hermano? Dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, hermano. ¿Cómo quiere Dios que andemos? En el Espíritu, en tu Espíritu que ya es perfecto. Con la influencia del Espíritu Santo que ya descendió en ti. A través de Cristo que es la cabeza, hermano. 22, iglesia. Mas el fruto del Espíritu, está hablando del Espíritu de Cristo que ya está en ti. Si Cristo está en ti, fíjate todo lo que tú debes experimentar. Amor. Pero no es el amor de seres humanos que se besan y se abrazan. Ese amor no es. Está hablando del amor perfecto de Cristo. Se le llama un amor ágape. El otro amor no es ágape, hermano. El otro amor, hermano, es fileos. Y el fileos, hermano, tiene que ver mucho con la carne, con el alma, hermano. Y dice la palabra, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y ya te lo hemos dicho, hermano. Las primeras tres, ¿con qué tiene que ver? Con lo que Cristo siente. Así siente Cristo, con ese amor, con ese gozo y esa paz. Paciencia, benignidad y bondad, ¿con qué tiene que ver? Con lo que Cristo piensa. Y hermanos, bondad, fe, ¿verdad? Fe, mansedumbre y templanza, hermano, tiene que ver con el sentir de Cristo, con el actuar. Hermano, todo esto nos enseña la palabra de Dios. Y te vuelvo a preguntar, si hoy vienen a pedir tu alma, ¿estás bien con todos? Dios no me dijo que esto iba a pasar. No. Pero hermano, ¿por qué vi un funeral? ¿Y por qué vi un féretro de lo más hermoso y cantidad de flores? Pero vi a un joven, a un hermano entrando, y que todos los que estaban ahí, ¿cuántas veces, hermano, solo vemos a una persona en el funeral y no tuvimos la oportunidad de verlo antes, de saludarlo, de preguntarle si está bien? Hermanos, ¿cómo quiere Dios que vivamos este tiempo en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne? Hermano, dice la palabra en el 18, Gálatas 5, 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de este mundo. La ley, hermano. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Hermano, ¿cuáles son las obras de la carne? Fíjate cómo menciona: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Hermano, Dios no quiere que andemos así. Cristo viene por una iglesia que no tiene mancha, que no tiene arruga. La arruga son las malas relaciones. Hermano, cuando estemos delante de Dios, fíjate bien,
Todos vamos a comparecer delante de Dios. Hermano, y hay quienes van a comparecer delante del trono y hay quienes van a comparecer en el tribunal de Cristo, hermano. Y sabes que ahí le vamos a dar cuentas aún de las malas relaciones que no corregimos. ¿Sabes para qué nos está dando la vida Dios en este tiempo? Hermano, para que corrijamos lo que está mal, para que ordenemos nuestro camino. Hermano, ¿cómo ordenamos nuestro camino? Haciendo lo correcto, de la manera correcta, en el tiempo correcto y con la ayuda correcta. 4 cosas que debemos tener presentes siempre. Te lo voy a volver a mencionar. Siempre debemos hacer lo correcto, de la manera correcta, en el tiempo correcto y con la ayuda correcta. ¿Sabes? Aquí está la ayuda correcta, es la palabra de Dios. Esta predicación es una ayuda que Dios te está trayendo para que tú hagas las cosas en el tiempo correcto. Hermano, no esperes más tiempo. Si tienes que corregir una relación con alguien, este es el tiempo de Dios. No esperes que venga otra cosa, hermano. Mejor hagamos las cosas en armonía, en la paz de Dios. Santiago 4, hermano, cuando vamos a la palabra de Dios, hermano, es como, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios. Gracias, hermano. ¿A quién tienes que ofrecerle una disculpa, hermano? ¿A quién tienes que pedirle perdón, hermano? Fíjate bien, Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Verdad? ¿Y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es muy fuerte lo que viene. Oh almas adúlteras. En la versión 9 dice, adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero vamos a partir en el versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre las familias? ¿Entre matrimonios? ¿Entre familiares? ¿Entre hermanos en la iglesia? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, hermano? Hermano, tenemos que aprender a rendir esto, que se llaman pensamientos. Y esto. Sí, hermano. Sí, hermano. Te invito a que hagamos lo correcto. Hermano, no esperemos a que un familiar muera y entonces decir, ¿por qué no arreglé las cosas con él? No, mi hermano. No esperes a que eso pase. Dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, es como el buen óleo, el Espíritu Santo que desciende, ya descendió sobre la cabeza, que es Cristo, y luego baja, hermano, al sacerdocio, quienes tenemos, hermano, un don de ministerio dado por Cristo. Y luego baja a las vestiduras. ¿Dónde se pone una vestidura? En el cuerpo de Cristo. Hermanos, que Dios nos haya hablado en esta noche. ¿Podemos cantar un canto, hermano?
Y después terminamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por escuchar esta palabra. Gracias, mis amados hermanos, porque tenemos que obedecer a las instrucciones de Dios. Hermano, cuando Dios nos señala sobre qué hablar, porque tenemos que corregir, vamos a ser obedientes. Iglesia, gracias por escuchar la palabra. Iglesia, ¿quieres ir a Mateo 18, 21 para terminar?
Alguien pudiera estar pensando, ay, pastor, pero es que yo ya lo perdoné muchas veces. Ay, y siempre hace lo mismo. Hermanos, los discípulos, los 12 discípulos que caminaban con Jesús, estaban siendo enseñados. Y Pedro, mira lo que dice en Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Verdad? Yo creo que Pedro estaba diciendo, dime que nada más 7, porque ya le perdoné más, ¿verdad? O ya va a llegar la 7ª y yo creo que ya está ahí. Jesús le dijo, Mateo 18:22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gloria a ti, Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y bueno, yo te pido que leas todo lo que sigue. Hermano, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Alguien dijo, vamos a multiplicar 70 por 7. Y alguien dijo, son 490 veces. Hermano, no se refiere a que cuentes las veces que has perdonado. Lo que Jesús estaba diciendo, no te canses de perdonar. Como si fuera 70 veces 7. Pero fíjate que como pastor me he encontrado con esto, hermano. Que hay muchos cristianos que no pueden perdonar ni la primera vez, hermano. Y esto ya es delicado. Por eso te hablé, hermano. Dice la palabra que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra. Hermano, las obras de la carne son pleitos, iras, contiendas, disensiones. Hermano, tú eres de Cristo. Eres de Cristo. Amén. Eres de Cristo. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Las veces que sean necesarias. Y te voy a decir por qué. ¿Tú le has fallado a Dios, hermano? A ver, ¿tú le has fallado a Dios? ¿Y cuántas veces le has pedido perdón? Oye, ¿y Dios te ha perdonado? Amén. Aleluya. Hermano, yo quiero que tú veas eso. ¿Dios te ha perdonado? Sí. Ahora, dice la palabra que debemos perdonar, porque si no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Gloria a ti, Señor. Iglesia, Gloria, Señor. el Señor quiere que perdonemos, hermano. Amén. Aleluya. Hermano, Dios quiere que pongamos atención en todo esto. Así es que, hermano, la palabra de Dios dice que perdonemos para que Dios nos pueda perdonar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Ahora, yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Ya me perdonaste si alguna vez te ofendí? ¿Ya me perdonaste si en alguna predicación tuve, hermano, que poner algún ejemplo y te sentiste aludido, te sentiste exhibido? Hermano, te ofrezco una disculpa. No fue mi intención. Pero voy a poner atención en esos detalles. Amén, Señor. Pero te ofrezco una gran disculpa, mi hermano. ¿Sabes que tenemos un Padre hermoso? Amén, Señor. Y que nos guía? Recuerda cómo comenzamos esta enseñanza. Al que ordenare su camino. ¿Qué quiere decir? Al que con la palabra esté ordenando su caminar, Dios le va a mostrar salud. Amén. Y hermano, en el nombre de Jesús, ¿sabes cómo termina el Salmo 133, hermano? En el versículo último, no son muchos versículos, hermano, son pocos,
¿verdad? 3 versículos. ¿Sabes cómo termina el tercero? Dice que cuando hay armonía, hay paz, cuando nos sabemos perdonar los unos a los otros, hermano, ¿verdad? Y está bajando la unción, hermano. Fíjate que es un pueblo, una familia que tiene la unción de Cristo, hermano. Y dice también que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Fíjate lo que viene en una familia, en una casa, en una iglesia que viven en armonía, hermano. Y armonía no quiere decir que sean perfectos, es que cuando hay dificultades saben perdonarse. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabes qué hace Dios cuando tú, hermano, vives en armonía, en la paz de Cristo Jesús y sabes perdonar? Y te atreves a arreglar las relaciones que están rotas con tus hermanos. Dice que Dios va a enviar bendición a tu casa. ¿Sabes por qué a veces no hay bendición en tu casa? Porque hay malas relaciones. Pero Dios ya no quiere que haya esto en tu casa. Levanta tus manos. Vamos a dar pasos de fe. El paso de fe, hermano, es actuar como Cristo actuó. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Si a ti te cuesta trabajo perdonar, díselo al Señor. Me cuesta trabajo perdonar, pero aquí estoy, Señor, y quiero dar el paso de fe. Y me voy a colocar en la posición correcta, Señor, así como tú me has perdonado muchos pecados y muchos errores. Yo decido perdonar al que me ofendió. Yo decido perdonar a la persona que me ofendió. Porque tengo a Cristo, tengo el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Señor, aquí estamos como iglesia. Aquí estamos como familias. Aquí estamos como miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Hoy perdonamos a todos aquellos que nos han ofendido. Pero también les ofrecemos que nos perdonen. Pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Hoy, en el nombre de Jesús. Hermano, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, lo estamos haciendo en su naturaleza. Padre, aquí estamos, en el nombre de Jesús. Toda mala relación, Señor, se pueda enmendar en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te pedimos por esas malas relaciones, sean sanadas, sean restauradas, en el nombre de Jesús. Tenemos una voluntad, Señor, que tú nos has dado y tomamos la decisión en Cristo Jesús de perdonar, de olvidar. Pero también tenemos una voluntad para ofrecer perdón, Señor, a aquellos que hemos ofendido. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Queremos tu bendición, queremos la unción, Señor, que esa unción pueda descender, Señor, ya descendió en la cabeza que es Cristo, Señor, pueda bajar, Señor, aquellos que tienen ministerio, Padre Santo, que tú les has dado, Cristo, y que pueda bajar al cuerpo de Cristo, Señor, esa unción, Padre, que también trae sanidad, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una ocasión, hermano, como pastor, fíjate que alguien me pidió prestado dinero y todavía no estaba yo de tiempo completo. Solo ministraba yo los fines de semana, hermano, y yo todavía estaba trabajando. Y se me acercó un hermano de la iglesia y me dijo, présteme, por favor, necesito. Y le presté, hermano. Estamos hablando de hace muchos años.
Yo había cobrado uno de mis cheques de vacaciones, hermano, y yo dije, bueno, te lo presto, y mira, todavía tenemos casi 3 meses para que me lo puedas regresar, ¿verdad? Hermano, se llegaron los 3 meses y el hermano no me devolvió el dinero, no me lo pagó. Y hermano, todavía el hermano se fue de la iglesia porque no me había pagado. Pero ¿sabes? El Señor me dijo, búscalo y perdónalo. Sí, Señor. Y dile que ya no te debe nada. Hermano, cuando tú obedeces a Cristo, entonces eres una persona que empieza a vivir en el Espíritu. Y yo me acuerdo que me encontré a este hermano y le dije, ven, no te escondas, porque se escondía, hermano. No te escondas, ven, ¿verdad? Veo que te escondes porque no me pudiste pagar. Mira, te perdono la deuda, ya no me debes nada, pero yo quiero que estés en paz. Hermano, si a eso te lleva Cristo también, si a alguien le prestaste y no te pagó, hermano, bueno, déjate guiar por Cristo. A mí me dijo Cristo que hiciera eso y, hermano, cuando tú obedeces, tú empiezas a crecer. Sé obediente, iglesia. No tengas malas relaciones. Ya Cristo viene, hermano, y viene por una iglesia que no tenga mancha, que no tenga contaminación y que no tenga arrugas, hermano. Arruga. Malas relaciones. Que Dios nos ayude. Y recuerda, tenemos todo para hacer lo correcto y de la manera correcta. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Nos vemos el día domingo, hermano, para estar listos en el culto y esperar con mucho, hermano, gozo aquel día que ya nos vamos a congregar, hermano, en Cristo Jesús. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, te bendigo, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Todos mis hermanos, saludos a todos, cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.